Hola, buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión, en esta clase de hoy, vamos a trabajar con la historia, lo que tiene que ver con la historia del currículum en la Argentina. Así que bueno, damos comienzo a esta clase. Vamos a comenzar nuestra línea histórica, por así llamarla, en el siglo XVIII, teniendo en cuenta que la familia y la Iglesia Católica decidían la educación bajo el control de la administración de los cabildos, y las escuelas primarias funcionaban en los conventos, en los colegios de los padres jesuitas o en las parroquias, o por maestros particulares que asistían a la casa de quien tenía niños. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que los contenidos básicos que se enseñaban eran la lectura, la escritura, el cálculo y la catequesis. También acá en el segundo ítem tenemos que las primeras instituciones que atienden las problemáticas de abandono de los niños tenía que ver con lo que se puede llamar el inicio de lo que es el nivel inicial, que si bien no se asemeja para nada a lo que es hoy en día, pero sí lo podemos tomar como el punto de partida donde comienza el nivel inicial. Estas instituciones tenían que ver con que recibían los niños abandonados por sus padres y garantizaban la reserva y el anonimato. Bueno, en 1853 eh, tenemos la primera Constitución Nacional y por lo tanto una nueva etapa en la historia de nuestro país. Eh, bueno, durante la presidencia histórica de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, se lleva a cabo la organización de un nuevo sistema educativo, acorde con los principios liberales que están consagrados por esta Constitución. Acá destacamos el artículo número 5 de fundamental importancia para la historia que queremos destacar en esta clase, que tiene que ver con el currículum, en donde las provincias son responsables por el nivel primario. Y esto es un dato que va a ser importante. Si hablamos de la historia del currículum, no podemos dejar de lado el normalismo en la Argentina. El normalismo en la Argentina es una idea, una estrategia política y cultural que viene de la mano con Sarmiento. Fue Sarmiento quien impulsó esta idea. En 1870 eh, se crea la primera escuela normal en Paraná, bueno, bajo el impulso, como dice en la diapositiva, de Sarmiento. Por supuesto que rápidamente esto fue imitado por el resto del país, que consideraban que la institución primaria era indispensable para el progreso de la civilización moderna. Es decir, un sistema de enseñanza primario no podría lograrse sin antes formar a los docentes. Es por eso que por primera vez se abre la inscripción para los aspirantes y las aspirantes a docentes para las nuevas instituciones. Bueno, tenía como objetivo principal, por supuesto, eh, formar maestras competentes con conocimientos y habilidades que aprenderían a transmitir a sus alumnos. Si hablamos de la historia del currículum, no podemos dejar de mencionar la Ley de Educación Común 1420. Esta ley data del año 1884 y eh, quiero que presten atención a la imagen que elegimos para poner acá, y tiene que ver con un estilo de enseñanza. Bueno, eso es muy importante. Otra cosa que hay para destacar de esta ley, que tiene que ver con lo común, con un saber común. Esta ley constituía la puerta de entrada de estos saberes comunes. ¿Y qué se proponía? Se proponía que el ciudadano sea un sujeto urbano respetuoso de las leyes. Se trataba de fomentar la llegada de los inmigrantes europeos, y las provincias establecían sus planes y programas, como dice acá abajo, planes y programas para la educación primaria.
a partir de los mínimos establecidos por la ley nacional. Bueno, también presten atención que en este apartado hacemos hincapié en lo que es la obligatoriedad, la gratuidad, la gradualidad y la obligatoriedad. Esas son características muy importantes que hicieron a la ley 1420. Bueno, luego de la ley 1420, ahora pasamos al año 1905, en donde Manuel Laínez, que acá tenemos la foto, eh, en ese momento era periodista y fundador de El Diario y diputado nacional. Prescribió un proyecto de ley que se sancionó en 1905, como bien dijimos, quien se llamaba la Ley Laínez. Esta ley permitía al Estado Nacional crear escuelas primarias nacionales. Eh, ¿Qué pasa? Las provincias que quizás no tenían recursos, tenían escasos recursos para abrir escuelas, podían solicitar autorización al Consejo Nacional de Educación para establecer escuelas que eran escuelas elementales, escuelas infantiles, los jardines de infantes, que sean escuelas mixtas y rurales. Y estas escuelas debían respetar los contenidos mínimos que estuvimos viendo anteriormente de la ley 1420, esos contenidos que estuvimos nombrando anteriormente. Mm, bueno, como consecuencia convivían en las provincias escuelas que eran provinciales y otras escuelas que eran nacionales, que tenían programas que dependían de la jurisdicción provincial y de la nación, respectivamente. Bueno, afortunadamente ambos planes eran bastante parecidos. Bueno, es en este año, en 1960, en donde el Consejo Nacional de Educación decide el qué y el cómo enseñar, bajo una modalidad centralizada. ¿Qué quiere decir? Que es la nación quien decide el qué y el cómo enseñar. Bueno, establecían planes generales que luego eran adaptados por los consejos provinciales. Recordemos que acá estamos en 1960 en un gobierno democrático, solo para dar un dato histórico que ustedes se ubiquen. Eh, bueno, eh, estos planes y programas eran para la capital y los territorios nacionales. En ese momento no se llamaba currículum, no tenía que ver con el currículum o lo que conocemos hoy con ese concepto y con lo que estuvimos viendo en la primera parte de esta cátedra, sino que tenía que ver con los planes y programas, así se los denominaba. Y quiero hacer hincapié acá que el concepto de currículum o de programas, planes, el maestro aparecía como un funcionario que aplicaba exhaustivamente y minuciosamente las directivas oficiales. Bueno, y era muy común decir que en todas las escuelas argentinas sacaba de su bolsillo el inspector, miraba el reloj y pensaba, todos los alumnos de primer grado superior de todo el país están en clase de lectura. Bueno, esto es un dato anecdótico y bueno, los documentos detallados dejaban pocos elementos librados, como bien dijimos en la anécdota del inspector, y decidían poco los maestros y las escuelas. Después, más adelante, vamos a ver que esto tiene un giro en otra parte de la historia. Esto es un hecho que es importante para lo que va a ser la historia del currículum y que es que durante el gobierno militar en 1979 eh, se transfieren las escuelas primarias nacionales a las provincias. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que la ley Laínez se sancionó para que las provincias puedan pedir un subsidio al Consejo Superior Nacional? Bueno, entonces a partir de este año es un dato a tener en cuenta que todas las escuelas de la nación pasan a formar parte de la provincia, de las provincias. Acá entre paréntesis pusimos a modo de detalle que en 1990 se transfieren las escuelas medias y las instituciones de educación superior.
Bueno, luego del gobierno militar eh, sigue los desafíos de la democracia en 1983. Bueno, acá no está escrito el año, pero todos sabemos que la vuelta a la democracia se da en 1983. Bueno, ¿y qué pasa con la educación? Bueno, la educación es como que tiene una reorganización y tiene que ver con tres líneas de acciones, las políticas educativas. Por un lado, bueno, normalizar la vida universitaria, tiene una política muy activa en la alfabetización tanto de jóvenes como de adultos, y algo que nos vamos a centrar y que es muy importante es la convocatoria a un congreso pedagógico abierto, donde la comunidad educativa va a debatir los fundamentos centrales para la sanción de una nueva ley de educación. O sea, este congreso pedagógico es muy importante en la historia del currículum porque es la antesala a lo que va a ser una nueva ley de educación. Recordemos que la última ley de educación fue la ley 1420 allá por 1884. En esta diapositiva lo que hacemos es describir cuáles eran los objetivos principales de ese congreso que se desarrolló entre 1986 y 1988 y bueno, era crear un estado de opinión, es decir, se le pedía opinión a los diferentes sectores de la sociedad, recoger y valorar esas opiniones personales y de los sectores interesados en ordenar la educación y por otro lado plantear, estudiar y dilucidar los diversos problemas, las dificultades, las limitaciones y los defectos que enfrenta la educación. Bueno, como ya dijimos anteriormente, esto es lo que va a ser la preorganización a una nueva ley de educación. Es así como llegamos al año 1993 y como dijimos anteriormente, eh, se sanciona una nueva ley. Esta ley se llama la Ley Federal de Educación y luego de un gran proceso de intensa elaboración, el 14 de abril de 1993 se sanciona esta ley eh, que está destinada a producir cambios profundos en el sistema educativo vigente. A destacar, hay contenidos de la enseñanza que se consideran necesarios para que toda la población del país los implemente. También hay una articulación de contenidos de una provincia a otra. eh, Se ve una necesidad de promover ciertas bases nacionales comunes frente a la heterogeneidad que existe en nuestro país. Tengamos en cuenta que no es lo mismo un niño que vive en la provincia de Buenos Aires o que un niño que vive en una zona rural. Esta diversidad fue tenida en cuenta y por esta ley. Bueno, el texto comprende 71 artículos que están agrupados en 12 títulos. Entre los principales se dispone el artículo número 4 que refiere a la responsabilidad de la familia como agente natural y primario de la educación y luego al Estado Nacional como responsable principal a las provincias, a los municipios, a la Iglesia Católica y a las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y a las organizaciones sociales. En esta diapositiva destacamos el artículo número 59 que dice que las autoridades competentes de las provincias y de los municipios de la ciudad de Buenos Aires tienen, entre otras, las siguientes atribuciones: planificar, organizar y administrar el sistema educativo de su jurisdicción. Acuérdense que estábamos hablando anteriormente, dijimos que los docentes y las provincias no podían organizar o adaptar esos conocimientos. Bueno, esta ley sí lo permite. Otra característica que tiene esta ley es que ya hablamos del concepto de currículum, es decir, aprobar el currículum de los diversos ciclos, niveles y regiones especiales en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de Cultura y Educación. Bueno, y otra cosa que dice este artículo es organizar y conducir los establecimientos educativos de gestión estatal y autorizar y supervisar los establecimientos de gestión privada en su jurisdicción.